Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 31, Mr. Unknown. Una mujer estaba sentada en una sala de redacción, con una pila de papeles perfectamente ordenados en sus manos y una brillante sonrisa en su rostro mientras comenzaba el programa. Últimas noticias. Se informó que 20 villanos detenidos bajo custodia policial fueron encontrados muertos esta mañana temprano, y el asesino fue descrito como un hombre enmascarado que empuñaba un arma o poseía una peculiaridad similar a una pistola. Se decía que estos villanos eran parte de la infame Liga de Villanos, el mismo grupo involucrado en el incidente de UA, muy silenciado, de hace una semana. El Departamento de Policía ha condenado el crimen como violento, irreflexivo y un absoluto desprecio por el sistema de justicia. La organización de héroes en este momento no ha dado una respuesta y como tal está siendo duramente criticada por. El televisor se apagó, inundando la habitación de silencio. Pensar que tantos villanos serán asesinados ante nuestras narices, qué vergüenza, ladró Endeavour, lanzando el control remoto a la mesa. En una de las salas de estrategia ocultas de la UA, se reunieron varios héroes notables. Estaba el héroe número 2, el héroe de la llama Endeavour. La heroína gigante y el héroe del árbol, Mt. Lady y Cameo y Woods. Descansando en el borde de la pared, dormitando lentamente por exceso de trabajo, estaba el héroe del borrado, Eraserhead, mientras que el hombre bebiendo una botella de cola estaba el héroe alado, Hawks. Finalmente, el héroe número 1, All Might, estaba sentado en el sofá, todavía mirando el televisor que se había quedado en blanco, con sus pensamientos acelerados. Justo delante de los héroes había una mesa redonda con el mapa completo de la ciudad, así como los lugares marcados donde sospechaban que el asesino atacaría a continuación. All Might dejó escapar un suspiro cansado y comenzó a masajearse las sienes. ¿Cuántos incidentes ya? 7. Había un dejo de irritación en la voz de Endeavour mientras hablaba. Aunque las noticias recién ahora lo transmitían, había habido señales de este villano a lo largo de los años, pero los incidentes eran pequeños, nunca tan pronunciados. Lo irritante fue que nunca lograron atraparlo, y ahora parecía haberse vuelto mucho más activo y audaz después del ataque a UA. Endeavour miró a los héroes que estaban a su lado, Cameo y Woods y Mt. Lady. ¿Cómo fue tu investigación? Kamui negó lentamente con la cabeza. Como la zona era conocida por su alta actividad villana, esperaban al menos encontrar rastros de él allí, pero no encontraron nada. Fue casi como si supiera que venían y se hubiera preparado en consecuencia. Parece muy bueno escondiéndose, no había ni una sola señal de él cuando nos fuimos. El ceño de Endeavour se acentuó mientras Kamui continuaba. ¿Hay alguna posibilidad de que sea la misma persona que? No respondió Endeavour con valentía. El hombre contra el que luché no es tan cobarde como para usar un arma en una pelea, es demasiado talentoso para eso. La sala quedó en silencio, los héroes reunidos se preguntaban si simplemente estaba felicitando al justiciero que perseguían. Mt. Lady levantó la mano antes de hablar. ¿Quizás sea un conflicto interno dentro de la liga? Kamui negó lentamente con la cabeza. Si ese fuera el caso, no se arriesgaría a matar a villanos que ya van a la cárcel. Ella lo pensó un momento y luego asintió con la cabeza. Almect exhaló con cansancio mientras lo pensaba. Tuvo que cancelar sus planes con sus estudiantes porque Hawks había acudido a él con noticias urgentes, noticias que no podía ignorar en ese momento. Tal vez si estuviera allí. Decirlo en voz alta sería un insulto a la competencia de Endeavour, pero deseaba haber podido al menos echar un vistazo al hombre enmascarado. Almect observó los puntos marcados en el mapa. Parece que ahora aparece uno nuevo cada día.
¿Será que están todos inspirados en Stan? Stan también era conocido como el asesino de héroes, un hombre que impulsaba una ideología firme respecto a que los héroes eran falsos. Sus ideales ya habían inspirado muchos actos atroces en el pasado, pero como su nombre lo sugería, el asesino de héroes solo atacaba a héroes, no a villanos. Sin embargo, los dos nuevos alborotadores fueron tras los villanos, al menos por ahora, y ahí era donde sus similitudes con Stan parecían terminar. La discusión continuó durante unos minutos, los héroes tratando de encontrar una manera de detener a ambos individuos que actualmente los estaban acosando, cuando Eraserhead levantó la mano por primera vez desde que comenzó la reunión. Creo que una de las cosas más importantes en este momento es descubrir si el justiciero de medianoche está conectado de alguna manera con All for One. Tenía razón, poseer múltiples dones no era algo natural. Había híbridos como Soto Todoroki que podían usar hielo y fuego, pero incluso personas como él eran raras. Se decía, por otro lado, que este hombre podía utilizar múltiples habilidades al mismo tiempo. Hasta ahora habían descrito superfuerza, manipulación de sangre y manipulación de oxígeno, así como algunas otras. La única persona documentada capaz de hacer esto fue All for One, y si realmente había resurgido una vez más, entonces les esperaban días más oscuros y debían prepararse en consecuencia. Hawk suspiró felizmente al terminar su refresco. Cerró la tapa de la botella antes de dejarla sobre la mesa. Tienes que atrapar a dos justicieros y averiguar si uno está relacionado con All for One, empezó. El asesino no debería ser tan duro, solo tenemos que seguir el rastro de sangre que deja a su paso. Hawks bostezó y caminó hacia la mesa. En cuanto al justiciero de medianoche, si realmente es un descendiente de todos para uno, solo tenemos que ponerle un cebo, atraerlo a una trampa. Endeavor entrecerró los ojos y cruzó los brazos mientras observaba a Hawks. ¿Y cómo propones que lo hagamos? Hawks tomó uno de los pins de la mesa y lo colocó justo encima de la imagen de Ua. Eraserhead arqueó una ceja mientras Hawks sonrió. ¿Por qué no le ofrecemos a nuestro justiciero una oferta irresistible? Un don excelente y un estudiante demasiado débil para protegerse. El rostro de All-Might se endureció al ver el pin. ¿Estás diciendo que deberíamos usar a uno de nuestros estudiantes como cebo? La expresión juguetona de Hawks decayó y se apoyó ligeramente en la mesa. Su seguridad estará totalmente garantizada, puedes confiar en mí. Hubo un breve momento en el que todos deliberaron sobre ello. No era exactamente el mejor plan, pero era el único plan que tenían, así que al final del día, todos tuvieron que aceptarlo por falta de opciones. Hawks sonrió y se volvió hacia Isaba. Recuérdame, ¿cuándo empieza el festival deportivo? Capítulo 32, Páginas ardientes. Estallido. El fuego se reflejó en los ojos de Himiko cuando el desconocido disparó un tiro ensordecedor. Giró el cuerpo y cayó sobre el escritorio para esquivar la bala. Pero no fue lo suficientemente rápida. La bala le atravesó el hombro y explotó contra la pared opuesta. Su respiración salió como jadeos estrangulados mientras rodaba hacia el suelo, agarrándose la herida con la mano. Apretó la mandíbula y se metió debajo del escritorio justo cuando otra explosión hizo que astillas volaran de su superficie. ¿Quién demonios es?, maldijo Himiko para sus adentros. No se le ocurría a nadie que pudiera estar tras ella por ningún motivo. El hombre enmascarado entró con paso firme en la luz. Iba completamente vestido de negro, desde los guantes de cuero hasta la ropa que no dejaba ver la piel. Curiosamente, llevaba un sombrero fedora, como para añadirle carácter a su vestimenta. Su mano derecha se había transformado en un revólver, que sostenía recto con la otra mano. Caminaba hacia el escritorio como un cazador acechando a su presa, sus pasos casi imperceptibles a medida que se acercaba. Himiko Toga,
dijo con calma. Fue casi imposible encontrarte. Estallido. Salía humo de su cañón y ahora había un gran agujero en el centro del escritorio. La conseguí, pensó para sí mismo mientras miraba el escritorio, y luego, para su sorpresa, Himiko apareció desde el otro lado y le arrojó un trozo de madera a la cara. Reaccionó al instante, como un pistolero tejano, disparando un tiro que impactó la madera en el aire. Pero durante ese tiempo, Himiko se retiró más profundamente a la tienda, escondiéndose entre los estantes. El hombre enmascarado respiró enojado y derribó el escritorio de una patada. ¿Ve por qué me persigues?, preguntó Himiko en voz baja. Hizo una pausa, deteniendo su respiración solo para poder escucharla. No tengo ningún problema personal contigo, Himeko. Caminaba lentamente entre los estantes, con la mirada fija en un lugar. Pero parece que te has metido con el tipo de gente equivocada. Silencio. ¿Qué quieres decir? Esta vez, la voz venía del otro lado de la habitación. Se movía. ¿Alguna vez has oído hablar de la Liga de Villanos? Aquellos. Estallido. Giró de inmediato, con el brazo vibrando al dispararse una bala. La bala pasó por encima de varios estantes, abriendo un agujero humeante en varios libros. El sonido del papel quemándose se mezclaba con su respiración pesada. Ningún grito fuerte, ningún charco carmesí empapando las páginas, ningún golpe húmedo de su cuerpo sangrante golpeando el suelo. Había fallado. Cucú. La voz estaba justo detrás de él. Giró, una bala ya estaba a punto de volar, pero no fue lo suficientemente rápido. Himiko saltó hacia un lado para evitar el barril, pero no sin antes atacar con su daga, el frío acero cortando la parte inferior de su mandíbula a unos centímetros de su cuello. ¡Ar! Contuvo el grito y saltó hacia atrás, empujando su arma hacia adelante mientras sus pies se detenían, pero no había nadie allí. Himiko se había retirado una vez más a la seguridad de los estantes. No juegues conmigo, joder. Himiko estaba escondida detrás de uno de los estantes, con la daga firmemente agarrada en su mano buena. Había perdido tanta sangre que se estaba poniendo pálida, gotas de sudor corrían por su rostro y había un rastro de sangre a su lado. Necesito irme. De alguna manera, tenía que escapar del asesino o encontrar una manera de obligarlo a retirarse. ¿Por qué tuve que tener esta mala suerte? Justo después de hacer una venta, además. Ella suspiró silenciosamente y miró alrededor de la tienda. Mi jefe me va a matar. Auge. Himiko se agachó y se cubrió la cabeza con el brazo cuando una bala pasó rozándole la cabeza. Las páginas salieron volando, y el olor a madera y papel quemados le llegó a la nariz. Cada cabello de su cuello se erizó y su corazón se aceleró. Tengo que felicitarte, muchacha. Eres la primera que me toca desde que comencé mi misión. Pero quiero que sepas que creo firmemente en la ley del brazo por brazo. De repente, el hombre estaba justo a su lado, con el cañón caliente de su arma presionado contra su frente. Los ojos de Himiko se abrieron y se quedó con la respiración suspendida en la garganta. El cañón brilló en amarillo. Diente por diente, dijo, con su voz resumando veneno. Se echó hacia atrás rápidamente, con el pelo tocando el suelo mientras su espalda se doblaba formando un semicírculo perfecto. Se apoyó en el brazo sano. Al mismo tiempo, el arma rugió y sus oídos zumbaron por el sonido. Ella pateó el brazo del arma hacia arriba y se giró hacia atrás, agarrando inmediatamente un libro de tapa gruesa que estaba cerca. Me mordiste. El hombre parpadeó cuando un libro voló directo a su cara. Aporrear.
Tiró el libro a un lado y vio a Himiko corriendo hacia él con otro libro. «Vas a hacer que me despidan, pervertido». «Bam». Ella le golpeó el libro directamente en el pecho, haciéndole dar un paso atrás, y luego se lo clavó en el cuello, forzando su tráquea. Él tosió y apenas pudo respirar mientras ella se tambaleaba hacia atrás. Taro Himiko ya estaba corriendo hacia él, con una sonrisa enloquecida en su rostro mientras dirigía su daga directamente hacia su ojo. Simplemente muere. Himiko atacó con todas sus fuerzas, pero su golpe fue débil y no tan rápido como debería haber sido. El hombre enmascarado interceptó su ataque con una fuerte patada directo al plexo solar, dejándola sin aliento. Sus brazos se sentían débiles, pero Himiko no soltó el arma, era su salvavidas. Con las piernas temblorosas y la mandíbula apretada, Himiko corrió hacia un lado, haciendo una mueca de dolor cuando un dolor intenso atravesó su brazo herido, luego se abalanzó sobre él, atacándolo desde un costado. Se dispararon balas, cada una de ellas encontrando su camino hacia el suelo o los estantes, pero hasta el momento, Himiko no había sido alcanzada. Ambos se enfrentaron dentro de la pequeña librería, destrozando por completo el pequeño espacio. A medida que la pelea continuaba, el hombre se ganó algunas cicatrices sangrientas por todo el cuerpo, pero Himiko todavía estaba en desventaja. Su emboscada anterior básicamente había garantizado su victoria. Himiko se abalanzó sobre él en un último intento desesperado por derribarlo, pero el brazo armado con su arma se estrelló profundamente contra su estómago, congelándola en seco. Su cabello se deshizo y cayó a los lados de su rostro mientras caía de rodillas. Sin perder tiempo, levantó la mano y disparó un tiro directo a su cabeza, pero fue entonces cuando se dio cuenta. Su daga quedó atrapada en el cañón. ¿Cuándo lo hizo? Himiko saltó al otro lado de la habitación cuando la bala impactó contra la daga y el cañón explotó con un estruendo atronador. El humo llenó la habitación, creando una cortina que nubló el espacio. El hombre enmascarado agitó la mano enojado para alejar el humo, mientras sus ojos escaneaban la habitación. El cañón de su pistola estaba al rojo vivo, pero todavía estaba prácticamente intacto, lo único roto era su orgullo. Su presa había escapado. Se limpió la sangre que corría por su mandíbula y, furioso, pateó la estantería más cercana. Maldita sea. Capítulo 33. Voz desde el otro lado. Un hombre vestido de negro puro, con guantes negros y un sombrero fedora gris, caminaba por la calle, con una mano en el bolsillo y la otra, rosada e hinchada, apoyada sobre su costado. Se aferró a las partes más oscuras de la ciudad, siguiendo una serie de callejones hasta que llegó a una vieja casa marcada para ser demolida. Entonces se detuvo y miró a ambos lados antes de entrar y cerrar la puerta a su lado. Al contrario de lo que parecía desde fuera, la habitación estaba ordenada, ni siquiera había una mota de polvo a la vista. Había algunos muebles distribuidos por la habitación, así como una pared llena de diversos tipos de armas, desde rifles de asalto hasta escopetas y rifles antitanque, e incluso un RPG. El hombre miró la pared con indiferencia mientras empezaba a quitarse la ropa. Aún le dolía la mano izquierda por el mocoso que no había logrado matar, así que la movió con ternura mientras se desvestía. Primero, el abrigo largo y oscuro cayó al suelo, luego los guantes, seguido de su camisa, dejándolo con una camiseta negra sin mangas. Luego se dirigió al espejo y se quedó mirando su reflejo en él. Llevaba una máscara oscura con el diseño de un Oni, demonio. Tenía colmillos largos y salientes que se entrelazaban, ojos rojos en espiral y líneas irregulares que la cubrían. Respiró profundamente antes de quitársela. Su rostro estaba lleno de cicatrices, había múltiples marcas de cortes en cada parte de su cara, contando una historia horrible cubierta de sangre, y parte de su mejilla también había sido cortada.
Después de mirarse fijamente durante un tiempo, apartó la mirada del espejo, con los puños fuertemente apretados. Chocar. Golpeó el espejo, rompiendo el cristal en 1000 pedazos, y aún así, incluso los fragmentos reflejaban lo macabro y sangriento que era su rostro. Como 1000 observadores silenciosos, lo miraban, burlándose de él. El mundo se tornó de un tono carmesí mientras los recuerdos del pasado fluían a su mente. Un hombre encadenado, el hedor a sangre y podredumbre, el sonido del hierro rechinando y luego el dolor. Cortes afilados, despiadados y precisos. Y luego ese rostro, el que recordaría por el resto de su vida. Anillo. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos morbosos. Sacudió la cabeza como si pudiera sacudirse los recuerdos y fue a contestar. Cuando llegó a la mesa, lo agarró y lo colocó contra su oreja. Has fracasado, Toriyama. La voz era fría, desprovista de cualquier emoción humana casi robótica. Habían pasado apenas 2 horas desde su misión de ataque a la niña, ¿cómo era posible que ya supiera los resultados? Él me está mirando. El rostro de Toriyama se endureció y se apoyó en la pared. No me gusta que me sigas. Se escuchó una risa ronca en el otro extremo, seguida de un silencio frío. Ahí es donde te equivocas, Toriyama. No te seguí, simplemente veo todas las cosas. La forma en que lo dijo, la seguridad en su voz, hizo que un escalofrío le recorriera la columna. Toriyama hizo una pausa y miró alrededor de su habitación, buscando cámaras ocultas o algo por el estilo, pero no había nada. ¿Intentas averiguar si te molestan? ¿No me tienes en tan mala opinión? Esta vez la voz era más fría y extrañamente reservada. Su mano en el teléfono se tensó. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero de ti? ¿Qué quiero de? No me hagas preguntas estúpidas, ser inferior. La voz había sido tranquila al principio, para luego volverse de repente más violenta y su tono volverse salvaje. Toriyama dejó caer inmediatamente el teléfono cuando el sonido le llegó a los oídos. ¿Qué demonios? Con el teléfono colgando a solo unos centímetros del suelo, la voz salió una vez más. El hombre se aclaró la garganta. Lo siento por mi pequeño arrebatamiento. Su voz salía fragmentada, era como un altavoz roto, su voz atrapada entre varios estadios de emoción. El sonido hizo que a Toriyama se le erizara la piel, no quería nada más que colgar el teléfono y desintoxicar sus tímpanos. Pero un segundo después, la voz volvió a su suavidad normal e inhumana. Digamos que me estaba poniendo impaciente. Toriyama cogió el teléfono y gritó, vaya al grano. Siguió una risa sombría. Mira quién está perdiendo la paciencia ahora. Supongo que será contagioso. Hizo una pausa antes de continuar. Termina tu misión, mata a Iniko Toga y expon su conexión con la Liga a los Héroes. Cuanto más macabro, mejor. No me falles esta vez, Tori-chan. La línea se cortó. Toriyama volvió a colocar el teléfono en su soporte y, furioso, se dirigió hacia el costado de la habitación donde se encontraba un tocadiscos antiguo. Colocó la aguja sobre el disco y este comenzó a girar lentamente. Una suave melodía llegó a sus oídos un segundo después. Toriyama dejó escapar un suspiro cansado. Desde que tenía memoria, había estado persiguiendo la sombra de ese hombre. Su vida había terminado, su rostro estaba marcado sin remedio. No había nada más a lo que pudiera dedicar su vida excepto a la venganza, ya fuera contra el hombre que hizo esto o contra los héroes que fallaron en su deber. Lo único que hicieron fue hacer promesas descabelladas. Los protegeremos a todos. Estás a salvo porque estoy aquí. Yo soy el símbolo de la paz.
Caminó hacia su surtido de armas, observándolas fijamente. ¡Qué paz! Para él este mundo era un infierno. Y a Toriyama no le importaba lo que tuviera que hacer para vengarse, no importaba cuántas personas tuviera que matar o cuántas vidas tuviera que terminar. Iba a ir al infierno, de eso estaba seguro. Pero prefiero vivir en un infierno creado por Dios que en uno creado por los humanos. Agarró el rifle de asalto, cogió un trapo blanco y comenzó a limpiarlo mientras silbaba al ritmo de la melodía y golpeaba rítmicamente el suelo con los pies. Lo siento, Himiko, pero para cumplir el sueño de mi vida, tienes que morir. Capítulo 34. Cómo tomar una ciudad. Eran las 12, la hora en que los pecadores salían a jugar. Kail estaba sentado en lo alto de una enorme torre de reloj que dominaba la ciudad, con las piernas colgando desde una altura de 300 metros. El viento tenía la temperatura adecuada, un frío suave que le picaba la piel cada vez que soplaba, haciendo que la velada pareciera aún más emocionante. Mientras estaba allí, con sus ojos carmesí yendo de una luz parpadeante a la siguiente y sus sentidos agudizados al máximo, Kao tuvo un pensamiento. Después de derrotar al gnomo y copiar sus peculiaridades, se mostró bastante dócil, permitiendo que el conocimiento de su existencia plagara tanto a héroes como a villanos. En ese momento probablemente estaban tramando algún plan para atraparlo. Él se burló. Fue un intento inútil. Ahora que había esperado lo suficiente, era hora de volver a sus objetivos originales y librar a la ciudad de sus ideologías venenosas. Para tomar una ciudad se necesitaban 3 cosas. La primera era el dinero. Se decía que el dinero hacía girar el mundo, y algunos incluso decían que lo solucionaba todo. Tenían razón. Con el dinero se podía ejercer cierta autoridad, especialmente cuando estaba en las manos adecuadas. Con dinero se puede comprar lealtad, y con la cantidad justa incluso se puede tentar a 1 o 2 demonios. A su café no le iba mal en ventas, pero el flujo de efectivo apenas era suficiente para generar un impacto. Kail tendría que expandirse pronto y también buscar otros emprendimientos, tal vez usar su conocimiento del futuro para ganar en grande. Exhaló un suspiro, mirando fijamente un coche demasiado lejano para que cualquier humano normal pudiera verlo. Observó cómo el coche evadía a la policía, circulando a 150 millas por una autopista de 50. La policía fue demasiado lenta para atraparlo, por lo que un héroe tuvo que intervenir. Patético, tal como el estado de este mundo. Lo siguiente que se necesitaba para conquistar una ciudad era poder. El poder podía clasificarse en 2 tipos, poder como fuerza y poder como autoridad. Kao tenía la primera parte, pero estaba demasiado pobremente conectado como para poder influir en algo. Tengo que construir mis conexiones. Si realmente quería oponerse tanto a héroes como a villanos, no podía hacerlo solo con la fuerza bruta, eso solo lo haría parecer un terrorista. Pero con las personas adecuadas de su lado se difundirían los rumores correctos, los rumores sobre quién era y lo que representaba crecerían hasta el punto en que ya no podrían contenerse. Y finalmente, quizás lo más importante de todos, era un ejército, cuyo propósito era evidente. Ahora que podía crear vampiros, el interés de Kao en preparar su ejército personal crecía día a día, y ya tenía al candidato perfecto para su primer padre. Himiko. Habían pasado 2 semanas desde su último encuentro. Kail esperaba tener noticias suyas ya, pero no había oído ni pío. Consideró visitarla varias veces, pero decidió no hacerlo. Ya había sembrado la semilla en ella, ahora le tocaba a ella tomar una decisión. Kail necesitaba que su curiosidad creciera y se convirtiera en interés. Si ella no estaba interesada en él ni en lo que ofrecía, convencerla de unirse sería casi imposible. Creía firmemente que Himiko podía salvarse de su destino, pero ella tenía que dejar que él la ayudara, no podía obligarla. Pero esa no era la única razón por la que no la había visitado.
Kail hizo pucheros y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Cómo puede dejarme así, sin hacer nada? Y yo que pensaba que teníamos algún tipo de conexión. Por extraño que pareciera, se sintió un poco ofendido. De repente apareció una pantalla frente a él y Kao leyó los detalles. Timbre. Nueva misión. Detalles de la misión: crea tu primer padre. Duración: 1 semana. Recompensas: 20 puntos de estadísticas generales, 700 exp. Fracaso: Tormento 1. Hizo una pausa en la última parte y arqueó una ceja. ¿Qué significa tormento? Daisy inmediatamente sacó la cabeza de debajo de su camisa y leyó los detalles. Oh, eso significa un dolor insoportable. Kail la miró con la mirada perdida. ¿Por qué? Ya sabes, no importa. Podría centrarse en su búsqueda más tarde. Ahora mismo, había una necesidad más urgente que debía atender. Nivel de hambre: alto. Se humedeció los labios y se puso de pie, caminando lentamente por el borde del edificio sin perder nunca el equilibrio. Desde allí podía ver con perfecto detalle a la gente que caminaba por las calles. Si se concentraba lo suficiente, incluso podía captar algunas conversaciones, aunque los sonidos estarían distorsionados. ¿Quién será mi próxima presa? Pensó en voz alta, luego hizo una pausa y una brillante sonrisa apareció en su rostro. Allá. Era el coche de antes. ¡Zas! Sus pies se alejaron del edificio mientras se disparaba hacia adelante, deslizándose por el aire como un cohete. Había innumerables ojos brillando en la oscuridad, cada uno mirando a Himiko con malicia ardiendo en sus pupilas. Y aún así, ninguno se atrevió a acercarse a ella. Llevaba un uniforme de marinero, medias negras y una falda acampanada, pero la razón por la que nadie se atrevía a acercarse era la máscara que tenía en el rostro. Dientes grandes con caninos alargados, moldeados en una gran máscara que cubría toda la parte inferior de su cara. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta. En ella estaba garabateada una dirección específica, la ubicación que le había dado el misterioso hombre que la había visitado, la base temporal de la Liga de Villanos. Después de recibir un disparo en el brazo, tuvo que pagar casi todos sus ahorros a un médico clandestino que atendía a personas sin hacer preguntas. Gracias a la peculiaridad del médico, se había recuperado completamente en ese tiempo, por lo que vino a buscar pistas. Y Nico necesitaba saber por qué la habían atacado y quién podría querer verla muerta. Para poder matarlos yo misma. Solo había un lugar donde podía obtener respuestas: la Liga de Villanos. Ella empujó la puerta para entrar en la habitación oscura, con la daga firmemente sujeta en sus manos. Durante unos minutos caminó en la oscuridad, siendo su único sentido de orientación la pared a su lado, y luego llegó a una habitación bien iluminada. Había varias sillas llenando el espacio, cada una dispuesta en un patrón descendente para permitir que la persona frente a ellas tuviera buena vista del escenario. En ese escenario había una gran pantalla blanca que se extendía por varios metros. Un cine abandonado, se dijo Himiko. No te preocupes, es solo temporal, un medio para un fin. Himiko giró de inmediato y cortó, su daga cortó el aire para encontrarse con el hombre, pero su mano se hundió en lo que parecía una sombra viviente, solo para reaparecer justo frente a su cara, con su propia mano y daga a centímetros de sus ojos. ¿Qué clase de peculiaridad es esta? Tranquilízate, no estamos aquí para pelear contigo, dijo la sombra, entrecerrando ligeramente sus ojos amarillos. La mano de Himiko desapareció y apareció de nuevo en su lugar. Ella giró la mano para asegurarse de que todavía funcionaba correctamente, con los ojos abiertos por la diversión. Himiko sonrió. Es un truco genial. ¿Puedes hacerlo con mi cabeza? Quiero ver mi cuerpo desde lejos.
La sombra se aclaró la garganta y retrocedió un poco. Bueno, si de verdad quieres. ¿Para esto sirve la liga? Si hubiera sabido que esto era una guardería, habría traído dulces. Ambos se giraron hacia la fuente de la voz, un hombre vestido de oscuro, con marcas de quemaduras en cada parte de su cuerpo. Llamas azules parpadeaban en sus ojos mientras los observaba y la temperatura de la habitación aumentaba unos pocos grados. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal este lo ha robado y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 35, una nueva liga de villanos. Y Nico frunció el ceño mientras observaba al hombre, quien se encogía de hombros. No eres divertido, comentó ella. El hombre se burló y miró hacia otro lado. Y Nico comenzó a bajar las escaleras cuando se dio cuenta de que no eran solo ellos tres, había varias otras personas esparcidas por el espacio abandonado. La mayoría eran villanos notables, personas de las que había oído hablar muchas veces en el pasado. Sentado solo en la esquina, había un hombre cubierto de pies a cabeza con licra negra. Parecía hablar solo, pero al ver a Nico, le saludó con la mano. Y Nico le devolvió el saludo sonriendo, y él sonrió también. Eso debe ser 2 veces, pensó. Había otro hombre colgando boca abajo del techo, con las piernas enganchadas a la barandilla metálica de arriba. Tenía una máscara blanca que ocultaba sus rasgos y vestía lo que parecía un uniforme de mago. Señor Comprés, lo saludó y Nico mientras saltaba un par de veces. Había organizado algunos espectáculos en el pasado, exclusivos para villanos, donde mostraba sus poderes. Casualmente, Nico asistió a uno de ellos. El señor Comprés respondió a su saludo con un gesto cortés. Siempre es un placer ver a un fan. Y Nico pasó junto a otro hombre, o al menos eso creía. Era como una fusión de lagarto y hombre, y llevaba una tela roja atada alrededor de los ojos como una tortuga ninja. Y Nico no tenía idea de quién era. La última persona era la única mujer aparte de ella, una dama curvilínea con largo cabello plateado que le llegaba hasta la espalda. Su piel tenía un extraño brillo metálico, que Nico notó a primera vista. Cuando captó su mirada, la dama frunció el ceño y la observó desde la distancia. Supongo que no es del tipo amigable, pensó Nico. Y Nico corrió hacia ella y se apoyó en la pared junto a ella. La mujer no dijo nada al principio, pero era evidente que su irritación iba en aumento. Después de unos segundos de silencio, Nico comenzó a silbar y luego empezó a golpear el suelo con el pie mientras hacía un pequeño baile. Entonces se detuvo y se giró hacia la mujer, que miraba en otra dirección, haciendo todo lo posible por evitar el contacto visual. Si lo ignoro, tal vez desaparezca, pensó la mujer, esforzándose por parecer invisible. Y Nico se acercó más a ella. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Hay una audición o algo? ¿Qué clase de peculiaridad tienes? Basta, gritó la mujer tan fuerte que su voz resonó en su rostro. Todos dirigieron su atención hacia la pareja, y ella se sonrojó, luego miró rápidamente al suelo. Y Nico la golpeó con el hombro. Eres tímida, ¿verdad? No te preocupes, no te están mirando, dijo con voz alegre. La mujer levantó lentamente la cabeza y le lanzó una mirada fulminante a Nico. Y Nico sonrió en respuesta. ¿Cómo te llamas? Al ver que nada de lo que hacía funcionaba en Nico, suspiró y dejó caer ligeramente los hombros. Me llamo Silver. ¿Puedes dejarme en paz, por favor? Y Nico frunció el ceño juguetonamente y estaba a punto de hablar cuando el sonido de pasos que se acercaban llegó a sus oídos. Todos en el pasillo se giraron hacia la dirección del sonido y observaron cómo un hombre descendía las escaleras.
Tenía la piel gris que parecía muerta y el cabello azul que rebotaba detrás de él mientras bajaba los escalones. Había en él cierta aura imponente que captaba la atención de todos y un aire de pavor que parecía seguirlo a donde quiera que iba. Y Nico supo a primera vista que él era el jefe. Tomura Shigaraki, el hombre que trajo la guerra a Awa directamente a su base y logró escapar con vida. Así que él es el que forma la liga, reflexionó. Cuando hubo bajado aproximadamente la mitad de las escaleras, sacó las manos de los bolsillos, con los ojos atentos mientras observaba todo. Bienvenido a la Liga de Villanos. Shigaraki no perdió el tiempo con palabras vacías, dejó claro su propósito y el de la Liga con muy pocas frases. Fue destrucción. Destrucción del sistema actual donde los villanos eran oprimidos, destrucción de los héroes, destrucción de los falsos ideales por los que fueron obligados a vivir. Pero eso no fue todo, también prometió a quien quisiera unirse la libertad de hacer lo que quisiera bajo la protección de la Liga. A cada miembro se le permitía perseguir cualquier objetivo que tuviera, siempre y cuando no interfiriera con los asuntos de la Liga, podían hacer lo que quisieran. Esta fue la parte que más le atrajo a Himiko. Toda su vida había vivido como un ratón enjaulado, atada a lo que la gente creía que era normal. Fue rechazada debido a su peculiaridad, finalmente sus padres la expulsaron y la dejaron sola para que se las arreglara sola. La vida entera de Himiko se había convertido en un desastre desde ese preciso momento, y sin embargo, fue solo después de eso que se sintió más viva que nunca. Lo único que se interponía en su camino ahora eran los héroes. De vez en cuando tenía antojos, tenía que tener siempre cuidado y vigilar a los héroes que cubrían la ciudad como hormigas. En la liga podrás hacer lo que quieras, sin importar las consecuencias, declaró Shigaraki con valentía, apretando los dedos en un puño. Sígueme y te guiaré a un nuevo mundo. Un mundo sin héroes, un mundo donde nuestra expresión no sea un delito, un mundo donde podamos enorgullecernos del caos. Era una oferta irresistible, pero... La mente de Himiko volvió a lo que había sucedido hacía unas semanas. Kail. Si alguna vez quieres ver un mundo más grande que el que tienes frente a ti, entonces sabes dónde encontrarme. Ella aún no entendía qué quería decir cuando dijo eso y estaba ansiosa por saberlo. Shigaraki dejó escapar un suspiro al terminar su discurso y comenzó a caminar hacia ellos. Si desean unirse a la liga, levanten la mano, de lo contrario, pueden irse ahora. La mano de Tuai se levantó, y el hombre lagarto también levantó lentamente la suya. ¿El señor Comprés levantó la mano, o la bajó? Porque estaba colgado boca abajo, ya me entiendes. A su alrededor, todos levantaban la mano. Incluso Silver, tras una breve vacilación, también la levantó. Ahora la única persona que quedaba era Himiko. Ella quería unirse a la liga si eso significaba que podría ser libre. Pero al mismo tiempo, quería ver a Kao, la única persona que la había hecho sentir extraña por primera vez desde que nació. En lo más profundo de su corazón, sabía que no podía elegir ambos, uno tenía que irse para que el otro permaneciera. Era la liga o Kao. Jaja. Y Nico suspiró cansadamente y cayó de rodillas. ¿Por qué tengo que pensar tanto últimamente? Puedo decidirla. Chocar. La ventana del cine se hizo añicos de repente cuando un pequeño cohete la atravesó, volando directo hacia Himiko. ¡Boom! Todos miraron en estado de shock el proyectil mientras este acortaba la distancia en segundos, explotando al llegar a Himiko y envolviendo el área en un infierno de fuego. En el techo se encontraba un hombre con una larga capa negra y un sombrero fedora inclinado hacia adelante. En su hombro llevaba un RPG, que todavía humeaba por el disparo anterior. Los miró y se burló.
Parece que las ratas están de fiesta. ¿Puedo unirme? Capítulo 36, Una guerra repentina, 1. Un denso olor a humo y madera quemada llenó el cine mientras el humo se elevaba hacia afuera desde el punto de impacto. El asesino enmascarado miró fijamente la carnicería, sonriendo dentro de su máscara mientras el humo se disipaba, pero luego sus ojos se abrieron de par en par. Cucaracha. Oye, no soy tan fea, dijo una voz desde el humo. Y Nico estaba agachada de forma segura detrás de una mujer que se encontraba en el punto de impacto como una pared indomable. Sus pies estaban profundamente hundidos en el suelo y su cabello plateado había formado una especie de escudo a su alrededor, absorbiendo el impacto del golpe. Todo su cuerpo también brillaba como acero pulido, pero a diferencia de otros con peculiaridades de endurecimiento, su cuerpo conservaba su color normal. El cabello y los brazos de la mujer quedaron quemados por el impacto, y de ellos emanaba humo oscuro. Se tambaleó ligeramente y chasqueó los puños, mirándolo con ojos asesinos. ¿Estás bien?, le preguntó a Himiko, quien la sostenía por la espalda y la miraba por encima de los hombros. Solo gracias a ti. Sacó la lengua, burlándose del asesino del sombrero fedora. Supongo que eres el que va por ahí matando a posibles miembros de la liga. Shigaraki caminaba lentamente hacia él, su ira era evidente en la frialdad de su voz. Y tú debes ser Tomura, el líder de este espectáculo de mierda. Shigaraki sonrió y levantó la vista, encontrando la mirada del hombre. ¿Quién eres y cuál es tu objetivo? Se burló de la pregunta. Estarás muerto en cualquier momento. ¿De verdad debería importarte mi nombre? El hombre hizo una pausa y se quitó lentamente el guante de la mano izquierda. Si quieres saberlo, soy Jericho, el cuento nocturno. Cuando varios miembros de la liga fueron asesinados, Shigaraki fue el primero en escuchar la noticia. Hacía tiempo que los había descartado como miembros de la liga, no había lugar para la debilidad en la nueva liga que iba a construir. Pero aún así, un ataque contra ellos era un insulto directo a la liga, una mancha en la reputación que aún no se habían labrado. Y todo por culpa de ese hombre. ¿Cómo sabía dónde nos encontraríamos? Shigaraki dudaba que alguien aquí hubiera expuesto semejante secreto, y sin embargo no había otra forma en que pudiera saberlo. ¿Tenemos una rata entre nosotros? Se rascó el cuello enojado, apretando los dientes mientras hablaba. ¿No eres un héroe, y aún así cazas villanos? Parece que te faltan algunos tornillos en esa cabecita. Shigaraki hizo una pausa, permitiendo que los miembros de la liga se reunieran lentamente detrás de él. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué cazar a la liga? Nunca se había topado con él en toda su vida, Jericho ni siquiera era conocido en la comunidad de villanos. El hombre levantó los brazos y se encogió de hombros. Es como preguntarme por qué mato ratas. Me dan asco. Shigaraki suspiró. Eres una molestia. Lo mismo digo, escoria que sirve a todos para uno. Cuando las palabras salieron de sus labios, Shigaraki se quedó en silencio y ambos hombres se miraron fijamente. Entonces, el suelo debajo de él se agrietó de repente, descomponiéndose en polvo y escombros. ¿Cómo te gustaría morir? Al decir esas palabras, Nictale saltó, sintiendo el viento soplar a su alrededor al aterrizar suavemente en el suelo. Esa es la pregunta que debería hacerte. Sus brazos se transformaron repentinamente en una carabina M4 negra. Levantó el arma y la apuntó hacia la liga de villanos. Shigaraki miró el arma y se rió. ¿De verdad crees que eso bastará para igualar el marcador? Los nuevos miembros de la liga se habían reunido detrás de él, sus peculiaridades ya burbujeaban, a segundos de ser liberadas. Nictale no respondió, solo sonrió. Chocar. Apareció un agujero más grande,
esta vez destrozando por completo la ventana mientras varias figuras descendían al pasillo. El primer hombre en descender tenía la piel negra como el carbón, con vetas blancas a lo largo de su cuerpo, semejantes a un rayo enjaulado. Tenía 2 cuernos que salían de su cráneo y latían con electricidad, y ojos color ámbar que brillaban con una amenaza silenciosa. Lo seguía una mujer elegante con un rostro que era la definición de perfección. Vestía un kimono blanco puro y sostenía un abanico rojo sobre su rostro, ocultándolo parcialmente. Su cabello, como todo lo demás en ella, era blanco, con los mechones rizados cortados hasta el nivel del mentón. Su mirada aguda recorrió tranquilamente la habitación y bostezó como si nada de lo que veía mereciera su atención o su tiempo. Cuando Shigaraki estaba empezando a pensar que ese era el último miembro de su grupo, el último hombre descendió con un estruendo. Shigaraki tuvo que levantar la vista para encontrarse con sus ojos. Era enorme, de casi 2 metros de altura, y con un cuerpo musculoso y marcado. Su cabello era de un gris opaco y su brazo derecho había desaparecido, reemplazado por un artilugio mecánico hecho de una extraña aleación. Varias piezas se colocaron en su lugar, los engranajes se movieron, los motores giraron y el brazo cobró vida, saliendo vapor por el otro extremo. Nictale dejó escapar una risa oscura y dio un paso adelante, su arma estaba a segundos de dispararse. Antes de morir, creo que es mejor que sepas los nombres de quienes te enviaron al infierno. Señaló con su mano normal a sus aliados, llamándolos por sus nombres uno por uno. Pulse, el dinamo humano. Gigatron, la maravilla de la ingeniería. Y Rebound, la dama blanca. Liga de villanos, permítanme presentarles a la Legión Caída. La locura descendió poco después, el salón se convirtió en un campo de batalla, con peculiaridades volando aquí y allá. David desató una ráfaga de fuego azul, bañando el salón con una luz azul misteriosa mientras descendía sobre la dama blanca. Pero ella no se molestó en esquivarlo, simplemente se quedó allí, mirando las llamas mientras estallaban y la envolvían en el infierno. David se burló y se giró hacia el siguiente villano, ya preparándose para su siguiente ataque cuando algo brilló en su visión. Una chispa de color blanco. Seguido de una explosión que sacudió la habitación. La dama blanca salió del fuego, las llamas blancas parpadearon sobre su cuerpo, enroscándose a su alrededor como si fueran suyas. Pronto, todo el fuego azul cambió, tornándose completamente blanco. Sus ojos brillaban cuando se giró para mirarlo. ¡Zas! Tal como su nombre, ella devolvió las llamas, solo que esta vez, regresaron con el doble de intensidad. Twice y Theodore estaban bailando con el gigante, evadiendo su brazo mecánico tanto como podían. El gigante se movía rápido, demasiado rápido para alguien de su tamaño. Su brazo ardía con una energía tumultuosa, desatando una carnicería donde quiera que aterrizara. Theodore estaba haciendo todo lo posible para absorber el daño con su peculiaridad, no parecía que duraría mucho. Su pulso era demasiado rápido para siquiera seguirle el rastro, su cuerpo era una mancha de oscuridad y relámpagos mientras corría por el edificio. Nadie podía tocarlo, incluso verlo era un problema, y, aún así, el señor Compress, con la ayuda de Kurohiri, lo mantenía a raya, usando sus puertas de disformidad para competir con su velocidad. Mientras tanto, Shigaraki y Nictale estaban enfrascados en una brutal batalla donde un solo golpe significaría la muerte. Todo lo que Shigaraki necesitaba era un toque para acabar con su vida, y todo lo que Nictale necesitaba era un buen disparo, pero nadie había logrado asestar un golpe adecuado. Mientras el cine abandonado se hundía en el caos, los rebotes de sus peculiaridades y las ondas de choque de sus impactos amenazaban con derrumbar el edificio y ahogar el distrito en su guerra. En cuanto a Himiko, ella ya se había escapado del pasillo y respiraba con dificultad a varias cuadras de distancia.
¿Qué diablos le pasa a esa gente?, dijo en voz alta mientras intentaba recuperar el aliento. Sacó otra tarjeta de su bolsillo y suspiró cansadamente. Café Kikimaru. Supongo que ya es hora de hacerle una visita. Capítulo 37, tercera parte. Nick Tingle había recibido una misión simple: exterminar a la Liga de Villanos. Según su misterioso benefactor, la Liga de Villanos trabajaba en secreto bajo el mando de All for One, el hombre que había desaparecido hacía años. Apretó los dientes y una oleada de disgusto lo invadió. Ese bastardo. Después de ser torturado hasta el punto de casi perder la cabeza por All for One, estaba más que feliz de derrotar a la Liga. Pero había algo que no cuadraba del todo. ¿Por qué ese hombre estaba tan interesado en acabar con la Liga? ¿Y por qué se tomó la molestia de organizar un equipo de ataque para él, un equipo que era básicamente otra liga de villanos? Hasta el momento, sus verdaderos objetivos aún eran desconocidos, y hasta ayer, cuando fue informado vía carta, Nick Tale ni siquiera sabía de la existencia de este grupo. Para personas tan poderosas como ellos, era extraño que nunca se hubiera oído hablar de ellos ni una sola vez. Bueno, no importa. Mientras pudiera lograr sus objetivos, a Nick Tale no le importaba lo que su misterioso patrocinador estuviera planeando. Estallido. El cañón de su pistola estaba al rojo vivo mientras múltiples balas salían del arma, atravesando la distancia en cuestión de segundos. Shigaraki saltó en un tonel, escondiéndose detrás de un gran pilar. Hasta ahora, la única razón por la que había logrado esquivarlo era porque estaba prediciendo sus disparos y moviéndose justo antes de disparar. Es más inteligente de lo que parece. A primera vista, Shigaraki parecía un idiota impulsado únicamente por la rabia y la voluntad de causar una masacre, pero cuanto más lo observaba Nick Tale, más aprendía sobre su lado calculador. Es igualito a ese hombre. El gran pilar se quebró repentinamente por el tronco y su robusta estructura se convirtió en polvo. El pilar se inclinó y el gigantesco hormigón se desplomó sobre él. Nick Tale corrió hacia un lado, saltando antes de que el pilar pudiera convertirlo en un lodo sangriento. Mientras estaba en el aire, vio a Shigaraki corriendo a través del cuerpo del pilar y justo cuando estaba a punto de estrellarse, saltó y cargó directamente hacia Nick Tale, con los brazos extendidos. Nick Tale levantó el cañón de su arma y disparó, pero el arma solo emitió un silbido. Se había sobrecalentado. Shigaraki casi lo alcanza un segundo después. Su mano se reflejó en las pupilas de Nick Tale y una chispa desquiciada cobró vida justo cuando estaba a punto de atraparlo. Aporrear. Nick Tale le clavó el pie en el estómago, creando una separación momentánea antes de rodar rápidamente hacia un lado. Shigaraki aterrizó de espaldas y el humo emergió del suelo bajo sus palmas mientras se levantaba y volvía a la batalla. Estaba lanzando golpe tras golpe, cada uno alimentado con su don para decaer mientras Nick Tale se movía de un lugar a otro, esquivando sus feroces golpes. Se echó hacia atrás mientras sus 5 dedos rozaban su rostro, derritiendo parte de su máscara. Luego empujó a Shigaraki en el pecho y le dio una patada en la rodilla, derribándolo. Nick Tale levantó la mano que sostenía el arma y la dirigió directamente hacia la cabeza de Shigaraki, pero Shigaraki esquivó el ataque, usando su impulso fallido para infiltrarse en su espacio personal. Una sonrisa satisfecha tiró de la comisura de sus labios cuando su mano llegó, llevando el poder de la muerte misma. Los ojos de Nick Tale se abrieron, sus piernas se tensaron mientras saltaba hacia atrás, intentando una vez más crear distancia, pero justo antes de que pudiera llegar lo suficientemente lejos. Los dedos de Shigaraki rozaron su costado. Primero fue la gruesa tela de cuero, luego le siguieron la piel y la carne, y la descomposición quemó todo su cuerpo. Su única salvación fue que había saltado atrás en el tiempo, si no,
la descomposición le habría arrancado todo el abdomen. Con sangre goteando por su costado, Nictale maldijo y levantó su arma, ahora fría. ¡Maldito bastardo! Al otro lado del edificio, de vez en cuando surgían incendios que convertían poco a poco el cine en un pozo de fuego. El techo se había incendiado, las sillas ardían y ni siquiera las paredes se libraban del calor, una violenta mezcla de fuego blanco y azul que convertía todo en cenizas. Davi se secó el sudor de la frente, respirando pesadamente mientras observaba a la dama blanca. Estaba perfectamente serena, ni una gota de hollín manchaba su bonito rostro. Pero incluso con su serenidad, Davi podía ver que las grietas ya empezaban a formarse. Su habilidad, rebote, era algo especial, y Davi había estado sintiendo la ira de su don durante los últimos minutos. Tanto para un primer día pensó mientras la veía caminar lentamente hacia él. Cualquier cosa que él hiciera, sin importar lo poderoso que fuera, ella lo absorbería y lo devolvería duplicado. Y, sin embargo, Davi la había atacado con insistencia desde el comienzo de la batalla. Ningún don era invencible, y ahora, él había visto el defecto en su aparentemente perfecto don. Tienes que liberarlo, ¿no? Davi sonrió oscuramente. Él había notado que cada vez que él atacaba, ella nunca esperaba más de 5 segundos antes de contraatacar, casi como si no pudiera contenerlo por mucho tiempo. El rostro de la mujer permaneció tan impasible como siempre. O Davi se equivocaba, o tenía la cara de póker más impresionante que jamás había visto. Entonces sonrió con suficiencia. Tienes buen ojo. Qué lástima hoy es el día de tu muerte. Apenas Davi se abalanzó, lanzando un puñetazo directo a su cara. Ella contraatacó con facilidad, agarrándolo del brazo y haciéndolo girar boca arriba. Rebound presionó un botón en su ventilador, y aspas afiladas salieron de cada lado, justo antes de que lo dejara caer sobre la espalda de Davi. ¡Zas! El fuego salió disparado de su cuerpo, explotando como una bomba y rodeándolos a ambos en su interior. Mientras el fuego ardía, girando como un tornado ardiente, Davi soltó su brazo e hizo una patada saltando, alcanzándola en las costillas. Dio un paso atrás y tomó su postura. Lo único que tengo que hacer es causar mucho daño en un corto periodo de tiempo, pensó. Ella solo tendría dos opciones: sobrecargar su peculiaridad o recibir el daño. La dama blanca miró fijamente la pared de fuego que los rodeaba y frunció el ceño, sus ojos brillaban blancos. Ambos se movieron. Sus puños se encontraron con un estallido, una onda expansiva atravesó la habitación mientras un fuego blanco y azul explotó hacia afuera. Davi se echó hacia atrás cuando un pie se le acercó a la cara y retrocedió varios pasos, pero Rebound era rápido. Era evidente que había sido entrenada, pues su estilo de lucha era único y se movía de una forma que ninguna persona normal podría. Ella saltó, pisando fuerte, agrietando el concreto mientras Davi esquivaba, luego giró, sus puños volaron y sus piernas se movieron. Ella golpeó a Davi en el pecho, la rodilla y la cara, golpeándole la cabeza hacia atrás. Y entonces su puño se lanzó hacia su cabeza, impulsado por un fuego blanco burbujeante. Pero justo antes de que pudiera aplastarle el cráneo, el fuego que los rodeaba inmediatamente envolvió todo su cuerpo, creando una explosión que ennegreció el suelo debajo de ellos. Davi escupió sangre y el fuego ya emergía de su cuerpo mientras miraba hacia adelante. Del infierno salió la dama blanca, su fría compostura había desaparecido, quemada como todo lo que los rodeaba. A diferencia de varias ocasiones anteriores, esta vez no salió ilesa. 1. Davi contó mentalmente. 2. Un fuego blanco se encendió en el cuerpo de Rebound y el suelo bajo sus pies ardió mientras daba otro paso hacia adelante. ¿Te atreviste a tocarme? Maldita escoria. 3, 4.
Davy inmediatamente saltó hacia un lado, usando su fuego para impulsarse mientras una pared de fuego blanco explotó fuera de su cuerpo, consumiendo todo a su paso. Ribbon se giró para mirarlo fijamente. Sacó uno de los palitos de su abanico y sacó un cuchillo afilado. «Estás muerto». Davy sonrió con suficiencia, sus ojos brillando de un azul celeste intenso. «Dame lo mejor que puedas». La batalla entre ambas facciones continuó y ninguna de las partes fue capaz de reprimir por completo a la otra. Aunque la Legión Caída estaba entrenada, la Liga de Villanos superaba en número a algunos de sus miembros 2-1, lo que hacía imposible realizar un movimiento decisivo. El único bando que casi había concluido su batalla era Pulse. El señor Compress y Kurohiri apenas podían mantenerse en pie, sus cuerpos dolían por una serie de descargas eléctricas y golpes. Pulso no pronunció palabra alguna mientras luchaba. Solo los derribaba sistemáticamente, usando su velocidad para desgastarlos lentamente antes de lanzar sus propios contraataques. Levantó las manos y un relámpago azul bailó en sus dedos mientras los observaba, sus ojos amarillos se entrecerraron. Y luego se lanzó. Al mismo tiempo, Shigaraki y Nyctale se abalanzaron uno contra el otro, a punto de poner fin a la pelea. Pero en ese momento, una fuerte ráfaga de viento estalló en el centro del cine, el intenso viento soplaba tan fuerte que las sillas fueron arrancadas del suelo y lanzadas al viento salvaje. Y entonces el viento explotó, enviando todo lo que había reunido en todas direcciones. El salón que había estado lleno de violencia de repente quedó en silencio, todas las personas tenían sus ojos fijos en el centro del salón. De pie justo en el centro de la carnicería había un hombre con ropa tan oscura como la noche y una máscara de dominó dorada que protegía sus rasgos. Tenía las manos en los bolsillos mientras miraba perezosamente a su alrededor, contemplando el pasillo. Entonces sus labios se separaron mientras hablaba. Pequeños imbéciles, ¿no puede un hombre comer en paz? Capítulo 38. Robándose el espectáculo. Hace unas horas. Cahill se lamió un rastro de sangre de los labios y colocó suavemente a la mujer borracha de la que había bebido en un banco lateral. Su sangre era decente, no tan buena como la de Sakura, pero suficiente para calmar la sensación de ardor que tenía en el estómago. Akao dejó escapar un suspiro y miró la luna, era una noche hermosa, el clima perfecto para bailar entre las nubes. Después de asegurarse de que la mujer estaba bien, se elevó del suelo y se lanzó hacia el cielo. Apenas había llegado a la mitad del camino cuando un sonido penetrante llegó a sus oídos desde kilómetros de distancia. Era débil, ni siquiera más fuerte que el chasquido de sus dedos, pero indudablemente estaba allí. ¿Una explosión? Cahill se giró en dirección al sonido, entrecerrando sus ojos carmesí mientras su mirada atravesaba la distancia. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña voluta de humo flotando en el aire como un faro. Aceleró, cortando el cielo como una bala mientras cargaba en dirección al humo. Así fue como los encontró, dos grupos que no estaban destinados a estar allí, especialmente en este tiempo presente. ¿La Liga de Villanos? Lo que Cal estaba viendo no tenía sentido, la liga solo se suponía que se formaría mucho más tarde en la historia, y sin embargo, aquí estaban. Mi interferencia debe haber empujado a Shigaraki a actuar más rápido. Sus ojos se entrecerraron mientras buscaba por toda la habitación. Esperaba, incluso rezaba, que ella no estuviera allí, que Toga no se hubiera unido ya a la liga. Como siempre usaba su máscara, no le sería difícil mezclarse de nuevo con la sociedad. Pero si se unía a la liga entonces las cosas se volverían más complicadas. Exhaló un suspiro al completar su búsqueda. Afortunadamente, Himiko no estaba a la vista. El segundo problema era el extraño grupo que ahora se estaba reuniendo al otro lado de la habitación. Cahill conocía a la Liga de Villanos.
Sabía del Ejército de Liberación del Meta. Incluso decía a Saikai. Aunque no podían verlo, Kao arqueó una ceja. ¿Quiénes son ustedes? La Liga de Villanos y esta nueva organización se habían reagrupado, percibiendo una amenaza mayor en la sala. De al lado del nuevo grupo, un hombre con una pistola en lugar de brazos se acercó y apuntó directamente al pecho de Kao. ¡Van! ¡Van! El aire tembló cuando un torrente de balas salió disparado y explotó contra él una fracción de segundo después. El humo ascendía por el cañón y una nube de polvo cubrió a Kao por completo. Solo cuando su arma se sobrecalentó, Nictale detuvo su ataque. Dejó escapar un suspiro cansado, su pecho subía y bajaba por la batalla con Shigaraki y por el uso excesivo de sus dones. El salón quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en el lugar donde había estado Kao, esperando ver su cadáver destrozado. Por todas las advertencias que recibí sobre ti, pensé que habrías dado más pelea. Se quedó paralizado, un escalofrío recorrió su espalda. Un murmullo surgió del polvo, seguido por el sonido de las balas cayendo al suelo. Nada en este mundo es imposible, susurró una voz justo en su oído, erizándole la piel. Todos a su lado temblaron, sorprendidos al ver aparecer a Kao. Solo Pulse se mantuvo impasible, sus ojos se entrecerraron mientras rayos brotaban de su piel. «Retírate», gritó el pistolero. Estaba a punto de huir cuando Kao lo sujetó por los hombros. «Tú eres el que anda cometiendo asesinatos en masa, ¿no?» Sus ojos carmesí eran como charcos de sangre, y sus dedos se hundían dolorosamente en los hombros del hombre. Kail recordó el artículo de noticias que había leído hacía unos días. El asesino había usado algún tipo de arma contra prisioneros. No fue difícil hacer la conexión. Pero en ese instante, lo arrojó a un lado y se desvió cuando una sombra lo cubrió. Luego lanzó un puño directo al gigante que había aparecido detrás de él. El puño mecánico del gigante ya estaba en el aire, energía azul destellando a través de sus circuitos. Los engranajes giraban, las piezas encajaban en su lugar, impulsadas por un brillo que envolvía su brazo. Auge. Cuando sus puños chocaron, el aire se quebró por la presión. Una onda expansiva destrozó cada ventana y un pulso de viento arrasó con todo alrededor. Los dientes del gigante se apretaron mientras avanzaba, intentando dominar a Kao, pero él no cedió ni un paso. En fuerza pura, es más fuerte que un Nomu. Esto solo hacía más extraño que no hubiera sido mencionado ni una sola vez en el anime. Ven, grandullón, dijo Kao con una sonrisa burlona. Enséñame por qué lo lograste. Al otro lado del pasillo, Shigaraki siseó enojado, apretando el puño mientras observaba a Kao. Una vez más, ese hombre extraño interfería en sus asuntos. Dio un paso adelante, pero Kurohiri lo sujetó por los hombros. Ahora no, dijo con voz grave. Ya habían estado en una pelea, enfrentarse a alguien como el justiciero de medianoche sería una tontería. Shigaraki hervía de rabia, pero se giró, lanzando una última mirada a Kao antes de desaparecer. Hasta la próxima. Intenta no morir, me encantaría matarte yo mismo. Mientras Kao intercambiaba golpes con el gigante, cada impacto explosivo lo hacía retroceder un paso. El brazo del gigante se abrió, liberando un gas blanco que se dirigió hacia él. Un golpe bastó para dispersar el viento y deshacer la nube. Pero justo entonces, Kao se dio cuenta de que la mayoría del nuevo grupo había desaparecido, dejando una puerta de disformidad verde detrás de ellos. Un hombre con la piel tan oscura como el carbón estaba junto al portal, con los ojos fijos en él. ¿Un portador de doble don? Antes de que pudiera procesarlo, el hombre apareció, con rayos envolviendo su cuerpo.
Agarró al gigante por el cuello y lo arrastró consigo hacia el portal. Kyle no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Necesito uno de ellos vivo. Eran sus únicas pistas sobre lo ocurrido. Antes de que Pulse pudiera atrapar al gigante, Kyle ya estaba corriendo hacia el portal para interceptarlos. Cuando Pulse se acercó, vio con asombro a Kyle a unos centímetros de él. El mundo se ralentizó, dos figuras moviéndose demasiado rápido para ser seguidas por ojos humanos. Aunque Pulse no estaba a su máxima velocidad y cargaba con el gigante, apenas podía creer lo que veía cuando dos garras rozaron su ropa, desgarrando su piel y sacándole sangre. BTZZZZZZ. ¡Zas! Con un último estallido de velocidad, Pulse escapó por el portal. La puerta se cerró al instante, dejando a Kao solo en el edificio en llamas. Sacudió el polvo de su camisa y suspiró. Cobardes. Miró el fuego devorando el techo. Pensar que detener a los Nomu llevaría a algo así. Un enfrentamiento entre dos organizaciones villanas que ni siquiera deberían existir aún. Tengo que apresurar mis planes. No había forma de saber qué nueva sorpresa le depararía este mundo. Capítulo 39, capturado, PS bonus. Kyle volaba lentamente por el cielo, como un pájaro que no se molestaba en batir sus alas. Estaba a punto de mezclarse con las nubes, sintiendo la humedad filtrarse en su ropa y nadie podía verlo desde la tierra. Como si la liga de villanos no fuera ya un puñado, murmuró enojado. Quizás debería simplemente eliminarlos, hizo un gesto, chasqueando los dedos justo antes de negar con la cabeza. Quizás hubiera sido más fácil simplemente eliminar a los villanos, pero no resolvería nada. De ser así, los villanos estarían extintos, considerando cuántos de ellos podría haber encarcelado. Era como un cáncer, se le cortaba una parte y otra crecía para llenar su lugar. Esta vez serían más impredecibles, más violentos y más difíciles de contener. Kyle dejó escapar un suspiro cansado, quitándose la mascarilla y la chaqueta. Dobló la chaqueta y se metió la mascarilla en la camisa al ver su casa abajo. Luego, moviéndose demasiado rápido para que alguien lo notara, corrió directo a su ventana y saltó, cerrándola detrás de él. Hogar, dulce hogar. Arrojó su chaqueta al otro lado de la habitación y se estiró, sintiendo los huesos de su espalda crujir mientras creaban un sonido crujiente. Entonces sus ojos se movieron perezosamente hacia su despertador, 2 de la mañana. Mañana era un día laboral y apenas había podido dormir, pero había algo más en su mente, alimento. Aunque los vampiros podían sobrevivir solo con sangre, Cal aún tenía un gusto perfecto y no estaba de humor para renunciar a ese placer. En lugar de simplemente atravesar la puerta de su habitación, Cal salió volando por la ventana y bajó del edificio, optando por utilizar el ascensor para llegar a su puerta principal. Había estado haciendo esto desde que Tsumi le preguntó por qué no lo escuchó entrar al edificio. Después de tomar el ascensor de regreso a su apartamento, Cal sacó sus llaves y las colocó en el agujero. Abrió la puerta y entró en la oscura sala de estar. Su cuerpo se puso rígido apenas un segundo después. Kyle podía sentirla. Había calmado sus sentidos como lo hacía por instinto mientras estaba en casa, por eso no se dio cuenta del momento en que entró a su habitación. Pero ahora que no había paredes entre ellos, podía oír todo, desde el latido tranquilo de su corazón hasta su suave respiración, pasando por el susurro de su camisa mientras su pecho subía y bajaba, rozando la tela. Película. Todas las luces de la sala de estar se iluminaron, ahogándolos en una luz blanca brillante. Cal hizo una mueca y se cubrió los ojos como un vampiro expuesto a la luz del sol. Tsumi estaba sentada en la sala de estar, con las piernas cruzadas y un puchero juguetón en sus mejillas mientras lo miraba. Cal. ¿Ese sí, hermana? Tsumi suspiró con cansancio. Son las 2 de la madrugada, las 2 de la madrugada.
¿Qué hacías afuera? Kyle se rascó la cabeza, buscando cualquier excusa. Estaba de compras, sí, estaba de compras. Sumi ladeó la cabeza. ¿De compras a las 2 de la madrugada? Bueno, no es mi mejor mentira, pero podemos trabajar con eso. Kyle dejó caer los hombros mientras caminaba hacia su hermana, sentándose junto a ella en el sofá. Sumi lo miró de reojo mientras esperaba que terminara su mentira. Lo primero que hizo Kao fue apagar las luces, ni siquiera el sol era tan intenso como estos pequeños demonios. Luego suspiró cansado, masajeándose el hombro con la mano. Últimamente he estado prestando cada vez más atención al café, dijo con un suspiro. El mejor método para decir una mentira era mezclarla con verdades que la persona ya sabía o, mejor aún, sospechaba. Añade a esto una pequeña admisión de pecado, una pequeña cosa que ocultará la mentira mucho mayor. Se aclaró la garganta y puso cara de sinceridad. Me siento mal por haberte explotado todos estos años, así que estoy intentando que funcione. Sumi se calmó un poco y un fantasma de una sonrisa apareció en su rostro. ¿Cuándo se volvió Kao tan pensativo? Se está convirtiendo en un hombre tan bueno, pensó, mientras sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su vestido. Pero ella no permitió que su felicidad se notara, sería una tonta si pensara que eso era lo que lo mantenía despierto hasta las 2 de la mañana. Kyle dejó que sus palabras calaran en ella, observando su reacción por el rabillo del ojo. Estamos añadiendo nuevas bebidas al menú e incluso estamos trabajando en un acuerdo con la marca. Deberías ver nuestro informe de ventas, hermana, es enorme. Los ojos de Tsumi se abrieron ligeramente mientras lo observaba. ¿Es posible lograr ese progreso en tan poco tiempo? Ella era una mujer de negocios, por lo que era difícil creer que él pudiera lograr un cambio tan grande tan rápido. Claro que es mi hermano, dijo sonriendo para sus adentros. Claro que sería un genio. Kyle se rió entre dientes, cruzando las piernas mientras Tsumi escuchaba atentamente. Ahora es el momento de llevarlo a casa, reflexionó. Pero mentiría si dijera que eso fue todo lo que hice. Kyle miró de reojo a su hermana y observó el ligero cambio en su expresión cuando ella se inclinó hacia él, con toda su atención puesta en él. Insensato. No solo mordió el anzuelo, sino que se lo tragó entero. Él puso su cara más seria y se inclinó más profundamente en su silla. Me temo que tuve que cuidar a uno de mis empleados, verás, Sakura ha estado pasando por algunas cosas. Te pido disculpas por usarte de esta manera, Sakura. Aunque nunca lo sabrás. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, como un autor que detiene un capítulo en un punto de suspenso, solo para lanzar el siguiente capítulo en una escena completamente diferente. Entonces sonrió. Internamente, por supuesto. Estaba borracha hasta el estupor, tan borracha, de hecho, que caminó directamente hacia la calle sin darse cuenta. Sumi jadeó, con la mano sobre su boca mientras observaba a Kao. ¿Saku? ¿Está bien? Kyle exhaló y luego sacudió lentamente la cabeza. Pasaron 5 segundos, luego 10, luego, hizo un gesto de desdén con las manos. Está bien, pasé todo este tiempo cuidándola hasta que se recuperó. Sumi dejó escapar un suspiro de alivio y se hundió en el sofá, mirando al techo. Y yo que pensaba que te estabas metiendo en actividades criminales. Kyle se quedó congelado. Jejeje, no bromees así, por supuesto que nunca haría algo así. Ella asintió y le dio una palmadita en el hombro. Claro que no, no sé en qué estaba pensando. Sumi se rió levemente y se puso de pie. Debes tener hambre, tu comida está en el microondas. Bostezó, estirando los dedos mientras se dirigía a su habitación. Muy bien, gracias, hermana, dijo Kao mientras se frotaba las palmas de las manos. Y así, querida, es como se construye la mentira perfecta.
Ah, y por cierto, añadió Tsumi, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Por qué de repente tengo este mal presentimiento? Kail sonrió. Sí, hermanita. Tengo curiosidad por ver cuánto ha crecido el café, también quiero ver a Saku, ya que ha pasado tanto tiempo. Ella sonrió y comenzó a entrar a su habitación. Prepara tu informe de ventas, estaré en tu cafetería esta semana. Kail sonrió brillantemente y su ojo izquierdo se contrajo cuando ella se fue. Bueno, maldita sea. Capítulo 40. Las conejitas lindas me hacen rico 1. A la mañana siguiente, Kao se despertó incluso antes de que sonara el despertador. Corrió al baño, bañándose lo más rápido que pudo antes de vestirse y correr a la sala a buscar las llaves. En su camino, Tsumi entró en la sala de estar, con los ojos medio abiertos y su cabello enmarañado. Llevaba un lindo pijama de pato con una cabeza de pato como capucha y se frotó los ojos de mala gana cuando vio a Kao. Kao. ¿Ya vas a salir? Buenos días, Tsumi dijo Kao mientras se giraba para saludarla, luego hizo una pausa, reprimiendo una risa al ver su ropa. ¿Un patito, en serio? Tsumi hizo un puchero y se cruzó de brazos. ¿Qué tiene de malo? Kail se rió mientras negaba con la cabeza. Nada, la verdad es que es muy mono. Sus ojos se abrieron ligeramente, un leve rubor apareció en su rostro mientras sonreía con orgullo. Claro que sí. Kail se acercó a ella y le dio una palmadita en el hombro. Volveré temprano esta vez, lo prometo. Aunque era su hermana mayor, él ya era más alto que ella, por lo que tuvo que levantar la cabeza cuando estaba tan cerca. Tsumi miró el reloj y luego a él. ¿Ni siquiera vas a comer? Kail meneó la cabeza mientras pasaba junto a ella. Tomaré algo en el café. Inmediatamente Cal entró al ascensor, sacó su teléfono y rápidamente envió un mensaje al chat del grupo de trabajo. Todos deben estar en la tienda a las 6 de la mañana en punto, es una emergencia. Luego volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y observó cómo el ascensor contaba con una lentitud dolorosa. Tras su elaborada mentira, Kao se enfrentaba a un nuevo dilema, tenía que, de alguna manera, aumentar considerablemente las ventas de la tienda esta semana. De lo contrario, Tsumi empezaría a sospechar de él y la curiosidad solo conduce al peligro. Actualmente, podía vivir despreocupado solo porque ella era tan tranquila. Si eso cambiara de alguna manera. En cuanto se abrieron las puertas, Kao salió corriendo del ascensor, sin siquiera notar nada a su alrededor. Solo pensaba en su cafetería. Delante del ascensor había un hombre con camisa negra y corbata blanca que contrastaba. Una mascarilla desechable le ocultaba parcialmente el rostro y lo protegía del aire sin filtrar. Se giró para mirar a Kao, sacudiéndose el polvo del cuerpo con enojo. Los niños de hoy en día siempre tienen prisa. Entró en el ascensor y presionó el botón del piso, con las manos cruzadas a la espalda mientras el ascensor comenzaba a ascender. Esto es una guerra, no, esto es vida o muerte. Kail estaba en su oficina, sentado frente a su escritorio mientras Akiko y Sakura estaban a sus lados. Frente a ellos se extendía un trozo de papel blanco que detallaba los ingresos del café, con varias partes marcadas con tinta roja. Hace apenas unas semanas había sido bueno, impresionante incluso, pero después de su fanfarronería. Esto es basura. Sakura retrocedió visiblemente, confundida porque el informe que él la había elogiado no hacía mucho tiempo ahora era basura. Kail golpeó el papel con el bolígrafo y miró a Sakura y a Akiko. Tenemos que duplicar esto en una semana. ¿Qué? ¿Disculpe? Tanto Sakura como Akiko exclamaron simultáneamente, mirando a Kao con los ojos muy abiertos. El doble, murmuró Sakura. ¿Es eso siquiera posible?
Una sonrisa se dibujó en los labios de Kao mientras se reclinaba en su silla, balanceándola lentamente hacia adelante y hacia atrás. Nada en este mundo es imposible, Sakura. Debes tener la mente abierta. Con la introducción de nuevas bebidas, el café había recibido un aumento en las ventas, pero eso era solo una fracción de lo que podían lograr. Tomó el bolígrafo y lo hizo girar con los dedos. ¿Cuál es nuestro mayor obstáculo para las ventas? Akiko frunció el ceño. ¿Clientes? Kai negó con la cabeza. Sakura levantó la mano. ¿Marketing? Kai negó con la cabeza. Técnicamente tenía razón, el marketing era uno de sus problemas y parte de los planes de Kai incluían el marketing. Pero no era allí donde iba. Siguieron adivinando, proponiendo algunos puntos buenos pero sin acertar nunca. Kai sonrió con tristeza, sacó un mapa de la zona y lo extendió sobre la mesa. En el mapa había 3 puntos marcados con grandes X. Todos tenían puntos buenos, pero el mayor obstáculo para nuestras ventas es nuestra competencia. Había otros 3 cafés muy cerca del suyo, siendo el café de Kao el cuarto y el más nuevo. Cuanto más vendían, más clientes le robaban. Técnicamente, fueron sus clientes primero, ya que abrió su tienda después de ellos, pero veamos el panorama general. Esos bastardos me están costando el negocio. Si queremos ganar más clientes, entonces solo tenemos una opción lógica. Cal hizo una pausa, miró a sus trabajadores a los ojos y luego los hizo avanzar. Se inclinaron un poco. Íntimamente. Sakura y Akiko se acercaron aún más, entonces Kao miró en ambas direcciones como si estuviera a punto de cometer un crimen atroz. Nuestra única opción lógica, susurró. Es sabotaje. ¿Sabotaje? Gritaron las 2 chicas al unísono. SHHH. Silencio. Sakura se quedó sin aliento al hablar. ¿Eso no es ilegal? Solo si nos atrapan. Las muchachas palidecieron. Mientras tanto, Kao sonrió con tristeza. Y ustedes 2 serán mis armas secretas. No puedo hacer nada ilegal, espetó Sakura, distanciándose de Kao. Ella agarró la puerta y trató de escapar, solo para darse cuenta de que estaba cerrada, un sudor frío le corría por la espalda. Kai se rió, lo que solo la hizo mover el pomo de la puerta frenéticamente. No te preocupes, nadie se va a enterar. Este es el plan. Eran apenas las 9 de la mañana y la cafetería estaba abarrotada. Había varios hombres sentados, y algunos incluso formaban una larga fila pidiendo sus bebidas. Kai estaba afuera de su tienda, contando un gran fajo de dinero y riéndose para sí mismo. Debería haber sabido que esta es la respuesta a todo. Kikimaru Café ofrece una nueva variedad de bebidas y snacks. Visite hoy el café Kikimaru, amable señor. Una linda muchacha estaba parada al costado del camino, con volantes en la mano mientras se movía de persona en persona, invitándolas a entrar al café. Pero lo que más llamó la atención de todos fue lo que llevaba puesto. Ella llevaba un traje de conejito azul brillante, con una capucha con cara de conejito y orejas largas que caían tiernamente frente a su cara. Mientras Sakura estaba haciendo marketing con el traje de conejita, Akiko estaba haciendo ventas con un traje similar en su interior. ¿Y el resultado? Éxito instantáneo. Jejeje. Ni siquiera era del tipo sexual, solo una sobrecarga de ternura fue más que suficiente para aumentar su negocio en gran medida. Gracias, Sumi. Si no la hubiera visto antes de irse, de ninguna manera se le habría ocurrido esto. Él saboteaba a su competencia paralizando sus ventas y luego, cuando ya no podían pagar a su personal, compraba sus negocios.
Jejejeje. Se rió una vez más. Mientras Cal miraba el café, calculaba mentalmente cuánto dinero ganaría solo hoy cuando alguien le tocó el hombro. Disculpe, ¿es este el café Kikimaru? Esa voz. Cal se giró lentamente y la miró a los ojos. Y yo que pensaba que me habían dejado plantado. Se cruzó de brazos y sonrió. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando, Himiko? Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yashiro Satokami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Japkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gata con Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausa Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Javo Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Psycho, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex, Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapi Rula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Senquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfix, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.